Y continuando con la clase 4 de este taller de programación básica en Python, colecciones no ordenadas, en este video, el último de esta seguidilla de videos, ejemplo de uso sobre los diccionarios. Por lo tanto, nos vamos a nuestro idle y trabajaremos con el diccionario de ejemplo que hemos tenido desde los videos anteriores. Pero en este caso, como vamos a trabajar más que solamente funciones, sino que vamos a trabajar el iterar sobre nuestra colección con ciclos, es mejor trabajarlo desde un archivo. Entonces, vamos a abrir un nuevo archivo. Esto lo hemos visto antes en clases anteriores, no es nada nuevo, ¿cierto? Lo corremos hacia el lado para que nos quede la pantalla dividida y así poder ver mejor nuestro código y el resultado de él. Y vamos a pegar nuestro diccionario. En este caso, para poder empezar a trabajarlo, hay que guardar como, save as, y nos va a preguntar en dónde quiero guardarlo. En mi caso voy a crearlo o voy a guardarlo en una carpeta que ya creé anteriormente, clase 4. Y le voy a poner como nombre tan sencillo como diccionarios, ¿cierto? Y aprieto guardar. Con esto ya, si se dan cuenta, mi archivo está creado y ya tiene una línea de código que es este diccionario que lo estoy declarando con ya valores dentro de él. Entonces, para hacer un pequeño recuerdo de cómo trabajamos con archivo, ¿cierto? Vamos a trabajar la función tan sencilla como print. Y vamos a imprimir, a ver qué sucede si dentro de print escribo solamente diccionario. Aprieto Enter, ¿cierto? Y lo que hago es, bueno, si aprieto Enter solo me baja la línea. Recuerden que en archivo lo que tengo que hacer es Control S para guardar, ¿cierto? File, Control S, Save para guardar, ¿cierto? Y luego F5 para correr. Entonces aprieto ahora F5 y me corre la pantalla y voilà, me imprime justamente el diccionario completo. Como podrán imaginar, si es que escribo print de diccionario, pero esta vez con la sintaxis de colecciones, ¿cierto? Con los paréntesis cuadrados, y ponemos dentro de esta colección la clave edad, por ejemplo. Si apretamos Enter, ¿cierto? No va a pasar nada porque es un archivo, pero apretamos Control S y apretamos F5. ¿Y qué nos dice? Nos imprime ambas líneas, ¿cierto? La primera es imprimir el diccionario completo. Aquí está, me lo imprime completo. Y la segunda línea dice solamente imprímeme lo que apunta a la clave edad y me va a imprimir 22. Hasta ahora no hay nada nuevo, lo hemos visto así, el comportamiento bastante parecido al de las colecciones ordenadas. Pero ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos iterar sobre nuestra colección. Recordaremos que en clases anteriores tenemos, o vimos, ¿cierto? Los ciclos while y los ciclos for. Con while nosotros podemos recorrer siempre y cuando tengamos, ¿cierto? Una expresión de verdad. Y mientras esta expresión de verdad siga siendo verdadera, este ciclo se va a mantener hasta que esa expresión de verdad se vuelva falsa. Mientras tanto que en for nos permite recorrer colecciones. Y va a recorrer siempre desde una hasta el final sin repetirlas. Por lo tanto, ¿cuál de las dos nos serviría mejor? En este caso, como ustedes pueden apreciar, for es el más adecuado para poder recorrer colecciones y para poder recorrer toda clase de colecciones, no solamente las ordenadas, sino también las no ordenadas. Entonces, vamos a utilizar for y en este caso recordaremos que la sintaxis del ciclo for nos dice for un nombre de variable, por ejemplo en este caso va a ser clave, y la siguiente palabra reservada es in, ¿cierto? For clave in para clave ¿dentro de quién? De nuestro diccionario. Entonces, diccionario, ¿cierto? Dos puntos, dice la sintaxis, aprieto Enter y como es un archivo de Python, me tabula inmediatamente para poder indicar que lo que voy a escribir pertenece dentro de este ciclo. Entonces, ¿qué quiero hacer dentro de esta iteración? Lo que quiero es que para cada clave que obtenga de mi diccionario, quiero, por ejemplo, imprimir la clave. Algo tan sencillo como eso. Partamos con este ejemplo. Entonces, ponemos print y vamos a escribir clave. Entonces, apretamos Control S para guardar, ¿cierto? Vean ahí la estrellita se desaparece, está guardado los cambios. Y apretamos F5 y veamos qué nos sucede. ¿Qué sucede? Bueno, seguimos imprimiendo las líneas, las vamos a comentar. Acuérdense que en Python, para comentar una línea para que el lenguaje no la corra, es con el símbolo de número, ¿cierto? Con eso dejamos las líneas comentadas, entonces cuando el intérprete pase por aquí, no las va a utilizar o no las va a ejecutar.
para que no nos siga tapando con esa impresión. Pero bueno, lo que ya hicimos fue que imprimió, ¿cierto? La primera línea, que es imprimir diccionario completo. La segunda, que imprime, ¿cierto? La edad, que es 22. Y por último llega acá y me itera por cada diccionario y mire lo que imprime. Nombre, apellido, fono y edad. Justamente que son nuestras claves que tenemos en este caso. Entonces, como pueden apreciar, en este momento for inmediatamente al momento de ponerle una variable y recorrerla sobre este diccionario, va a inmediatamente lanzarme las claves. Ojo, recuerden que el nombre de la variable es arbitrario. O sea, no es que Python me reconozca la clave porque yo le escribí clave. Yo aquí le puedo poner ejemplo, cualquier nombre de variable, ¿cierto? Control S para guardar F5, ¿cierto? Y si se dan cuenta, me funciona igual. Para que no se confundan y crean que en realidad es el nombre de la variable la que identifica, no. El nombre de las variables es arbitrario. Nosotros siempre lo trabajamos de tal manera que sea legible, ¿cierto? Por eso utilizo la palabra clave. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera ahora imprimir, no las claves, sino los valores a los cuales apuntan estas claves? Un acercamiento podría ser, ¿cierto?, utilizar la sintaxis de, ¿cierto?, de iteración sobre, sobre las colecciones. ¿Cuál es esa sintaxis, cierto? Para recuperar lo que apunta una clave, que es el nombre del diccionario, o sea, el nombre de la colección, en este caso, el diccionario, ¿cierto? Diccionario, seguido por los paréntesis cuadrados. Y dentro del paréntesis cuadrado, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir lo que apunta a cada uno de mis valores. En este caso es justamente la clave. Entonces, si yo lo corro así, ¿cierto? Sería una forma de poder imprimirme a lo que apunta, porque si se dan cuenta, en cada iteración va a decir por cada clave dentro del diccionario, ¿qué hago? Imprímeme lo que apunta dentro del diccionario esa clave. Entonces, guardemos control S, metemos F5, y justamente en este caso ahora no me está imprimiendo las claves, sino lo que apunta a cada una de esas claves, los valores. Entonces, a lo que apunta nombre, Ana. A lo que apunta apellido, ¿cierto? En la iteración de apellido apunta guerra. A lo que apunta fono es 3344. Y a lo que apunta edad, ¿cierto? 22. Ahora, esta situación tiene otro acercamiento el cual podríamos utilizar. Por ejemplo, acuérdense que en el video pasado hablamos de métodos que se aplican sobre los diccionarios. Y había un método que se llamaba values, el cual nos devuelve una lista de valores. Entonces, otro acercamiento para este ejercicio podría haber sido que en vez de recorrer con la sintaxis común de las colecciones, ¿cierto? Podríamos haber dicho, en vez de recorrer las claves, vamos a recorrer los valores, ¿cierto? Con la palabra valor. Y en diccionarios vamos a ponerle aquí el método values. ¿Qué significa esto? Que no estamos recorriendo el diccionario en sí, sino que estamos recorriendo el diccionario llamado después de haber llamado al método values. Y recuerden que values nos devuelve una lista de ¿qué? De los valores a los cuales apuntan todas las claves. Entonces, ahora que voy a imprimir qué es lo que me guarda valor. Y veamos qué sucede. Apretemos F5, control S y F5. Y voilà, exactamente lo mismo que en la situación anterior. Sin necesidad de utilizar la sintaxis común de las colecciones. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra variable está recorriendo el resultado del llamado del método values. Y el resultado del llamado del método values es una lista con los valores de mi diccionario. Ahora, si quisiera culminar con un ejemplo un poco más detallado, usando strings, una idea sería la siguiente. Por ejemplo, lo que quiero es que me imprima por consola, ¿cierto? En cada línea, una manera legible de que la persona pueda entender lo que está recorriendo dentro del diccionario. Entonces, suponte tú que lo que quiero ahora es nuevamente recorrer las claves, ¿cierto? Vamos a recorrer nuevamente las claves. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es devolver por consola algo que sea un poco más legible. Entonces vamos a decir la clave, ¿cierto? Dos puntos, espacio, y vamos a justamente, para que sea un poco más legible, en este caso lo vamos a maximizar y después vamos a devolverlo a su tamaño original. Entonces, print, ¿cierto? Para la clave, dos puntos, espacio. Aquí, ¿qué tendría que ir? Tendría que ir nada más y nada menos que una coma, ¿cierto? Y escribimos clave, le damos otra coma, ¿cierto? Esto podemos hacerlo a través de comas, pero también con el símbolo suma.
pero lo vamos a hacer en este caso con comas primero. Entonces, para la clave, ¿cierto? Con la variable clave que tenemos aquí, su valor es, ¿cierto? Ponemos otra coma. ¿Y cuál es el valor? Lo que apunte esa clave dentro del diccionario. Si es que nuestra función está correcta, apretamos control S, ¿cierto? Lo minimizamos para que se pueda observar nuevamente de lado a lado. Entonces apretamos control S y apretamos ahora F5 y vemos qué es lo que nos corre. La clave, nombre, su valor es Ana, ¿cierto? La clave, apellido, su valor es Guerra, ¿cierto? La clave, fono, su valor es 3344 y la clave, edad, su valor es 22. Otra forma de acercarse a este mismo resultado sería, en vez de usar las comas, ¿cierto? Usar los símbolos más, como lo recordaremos en clases anteriores. Esto se llama, ¿cierto?, concatenación. Y en vez de las comas, vamos a usar el símbolo más. Pero la diferencia que hay es que, como ustedes sabrán, si yo lo corro así tal cual, me va a tirar un error. Veámoslo por caso del ejemplo, ¿sí? Bueno, nos devolvemos aquí, a este lado, y apretamos control S y F5, que nos tira justamente de que hay datos que no son string, y la concatenación de strings solo se soporta con otros strings. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta? Algo que vimos en las primeras clases, ¿cierto? Nuestra función para transformar el tipo de dato. Entonces, lo que está dentro de clave, str, paréntesis, ¿cierto? Y con eso transformamos lo que hay en clave en un string. Y lo mismo a continuación. str, ¿cierto? Y lo que está dentro de esto, cuando salga, lo transformará en un string. Ahora, control S lo guardamos y lo corremos hacia la derecha para poder verlo bien. Entonces, ahora lo tenemos en control S, ¿cierto? Y apretamos F5. Y voilà, me corre tal cual. Bueno, con la única diferencia que hay un pequeño detalle, y ustedes podrán verlo, y por eso es interesante ver esta clase de ejemplos, que la coma entrega un salto de espacio natural, ¿cierto? Mientras que si nosotros utilizamos la concatenación, ese salto de espacio tenemos que agregarlo. Entonces culminemos con eso, para que se vea bien. Entonces tenemos que hacer un espacio aquí, ¿cierto? Y con eso ya tenemos el espacio entre estos dos, ¿cierto? Ahora apretamos, primero lo corremos para el lado, ¿cierto? Lo maximizamos mejor, lo corremos para el lado, ahora sí. Y apretamos control S, ¿cierto? Para guardar y F5. Y ahora sí, queda con los espacios. La clave de nombre es Ana, la clave de apellido es Guerra y así sucesivamente. Como pueden ver, ahí está la diferencia del mismo acercamiento de este ejercicio, utilizando las comas o utilizando el símbolo más para concatenar. Con esto concluimos la clase número 4 de este taller de programación básica en Python, colecciones no ordenadas. Pero también con esto concluimos el taller completo. Desde ya, los felicito si llegaron hasta aquí, han agregado un pequeño conocimiento, un nuevo granito de arena a sus talentos. Yo agradezco la participación y el consumo justamente de este curso. Recuerden que es gratuito, lo pueden compartir. Si tienen alguna duda, consulta, no duden en escribírmela en los comentarios. Y por supuesto, si les gustaría quizá ver proyecciones de materias que continúen, ¿cierto? Quizá alguna clase avanzada, coméntenmelo también en los comentarios. Y por supuesto también les invito a comentar si también les interesaría quizá hacer alguna especie de stream o en vivo para poder trabajar, quizá, no sé, resolución de ejercicios, cosas que le estén dando en sus clases, sus profesores, etcétera. Podríamos también buscar más adelante alguna situación parecida. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cierto? ¿Por qué no solo stream de videojuegos? ¿Por qué no hacer un stream también de programación resolviendo ejercicios? Así que les dejo la invitación, coméntenme cualquier duda en el chat y por supuesto con esto me despido. Muchas gracias por participar en este taller. Nos vemos en la siguiente ocasión. Mi nombre es Mario Guerrero Schurter y nos vemos. ¡Chao, chao!